Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Estamos a martes 14 de julio. Hoy la iglesia aquí en los Estados Unidos celebra la memoria de una virgen, Santa Catherine Ketak-Wita. Y vamos a comenzar con la oración que la liturgia nos trae. Oh Dios, que quisiste que la Santa Catherine Ketak-Wita, virgen, floreciera entre su pueblo indígena por su vida inocente, concédenos por su intercesión que los pueblos de todas las tribus, lenguas y naciones congregados en tu iglesia te glorifiquen con un canto de alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ketak-Wita. Muy hermosa la vida de esta joven indígena que se bautiza a los 20 años y a los 24 ya muere por su fe. El Papa Juan Pablo II la beatifica y Benedicto XVI la canoniza en el 2012, o sea que tiene pocos años de haber sido canonizada. Les invito a que revisen la vida de esta santa, muy poco conocida, muy nueva en la iglesia. Hoy el mensaje de la liturgia es muy interesante y tiene que ver con la fe, con los tiempos de Dios, con ver lo que Dios hace en la historia de los pueblos, en la historia de su pueblo, pero cómo podemos nosotros aplicar lo que Dios hace en su pueblo a nuestra historia. Porque la historia del pueblo de Israel es realmente nuestra historia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículos del 1 al 9, nos dice lo siguiente. Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Josías, reinaba en Judá, Rasón, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el de el pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasub, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzada del batanero, y dile: mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de Rasón, rey de Siria, y de Pekah, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo: ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor. Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria y Rasón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de 65 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante es la historia del pueblo de Israel. Cuando uno lee las historias del pueblo de Dios, uno puede ver ahí cosas que puede que no les gusten porque es una mezcla entre la historia humana y la acción de Dios, algunas de ellas a veces hasta sangrientas. Hay luchas, hay sangre, hay muchas cosas a las que cualquier persona que no se haya acercado a la Biblia con mente abierta obviamente puede hasta escandalizarse, pero es la historia del pueblo de Dios en tiempos muy primitivos y también nuestra historia. Fíjense ustedes que es interesante cómo el Señor le dice aquí
no importa que tramen tu ruina, eso no va a suceder. Porque cuando se oyó precisamente que iban a atacar precisamente a la ciudad, el rey Ahaz tuvo una tentación y fue la de unirse a un pueblo pagano para poder vencer, y esto no convenía. Es una tentación que tal vez tú y yo podemos tener en ciertas circunstancias, la de apelar a fuerzas que no son las convenientes cuando nos vemos amenazados por ciertos peligros. El haber hecho pacto con el rey de Siria, eso equivalía a rendirse. Equivalía a aceptar sus dioses, equivalía a ofrecerles sacrificios a los ídolos paganos, equivaldría a perder su identidad con tal de ganar una batalla. Era un precio demasiado alto solo por una victoria pasajera. Pero a veces, ¿acaso tú y yo podríamos no actuar así en situaciones de desesperación? Y me vienen a la mente circunstancias parecidas. He conocido gente cristiana católica que ha vendido, y lo puedo decir así, su fe cuando se ve amenazadas por el enemigo de la enfermedad, por el enemigo de lo que ellos llaman mala suerte, por el enemigo de un divorcio, de un mal a la familia, de un pleito, de la pérdida del trabajo, del empleo, etc. Y se han ido a consultar brujos, adivinos, hechiceros, chamanes, todo eso, y venden su fe a estas personas, a la magia, a las fuerzas oscuras, al enemigo, precisamente por obtener una victoria, por vencer una pequeña batalla, pero no se dan cuenta que el precio que van a pagar es muy alto. Se alían con el enemigo para tener una pequeña victoria. En realidad van a perderlo todo, porque están comprometiendo nada más y nada menos que su salvación eterna. Es allí cuando entonces Isaías es enviado al rey para decirle que no importa que tramen tu ruina, diciéndole: ataquemos a Judá, sitiémosla, conquistémosla y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Y esto dice el Señor: eso no va a suceder. Lo interesante aquí es que tienen que creerle a Dios. No les queda otra alternativa, porque la fe es lo que va a salvar a la ciudad. La fe es lo que va a salvar tu vida y la mía. Muchos puede que no tomen en cuenta suficiente la fe, porque pensarán que es algo que no puede comprobarse, sobre todo en esta sociedad, en este mundo de ahora en que todo tiene que ser comprobado, medido, puesto bajo el microscopio. Si no es comprobable según el método científico, no vale. Dicen por allí, ustedes saben dónde, que lo esencial está oculto a los ojos. Y ciertamente la fe no puede ser medida, pero nosotros sabemos que la fe la necesitamos para vivir. Es algo esencial para nosotros. Sin la fe nuestra vida tambalea. Sin la fe nos hundimos en medio de las circunstancias cambiantes de este mundo, de la historia presente. Sin la fe una persona puede llegar a perder la razón, el juicio. Sin la fe, sobre todo cuando vienen los problemas, se atacan las dificultades y el enemigo se acerca, la persona sucumbe. Sin la fe nosotros puede que no nos salvemos. Nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor, en el único que merece realmente toda nuestra confianza. La historia del pueblo de Israel es una batalla entre el creer y el no creer, en creer la palabra de Dios o en no creer la palabra de Dios. Y de allí dependen las victorias o los fracasos. De allí depende que ganemos la guerra o la perdamos. Fíjense lo que decía el Señor: eso no llegará a suceder, porque precisamente Efraín va a ser destruido dentro de 65 años. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y en el tiempo de Dios las cosas se van a arreglar. Todo es cuestión de esperar, porque la fe también conlleva saber esperar en el tiempo en que el que Él quiera hacer las cosas. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que poner confianza también en que eso que Él dice tal vez no se cumpla en la manera y en el tiempo en el que tú esperas, pero se cumplirá, porque Dios no nos miente. Recuerden que Dios
no es una fuerza etérea, una fuerza cósmica. Dios es una persona y nosotros así lo creemos. La revelación de Dios así nos lo demuestra. Las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos dan testimonio de que Dios es una persona y por lo tanto hemos de tratarlo como lo que es, como una persona y poner nuestra confianza en Él. Si ustedes no creen en mí, dice el Señor, también irán a la ruina. Y eso lo vemos y lo constatamos día a día. La persona que no cree irá a la ruina. De todas formas, de todas maneras, en todas las formas posibles, irá a la ruina. Tarde o temprano, su vida se va a disolver en todo tipo de ruindades. Pidámosle mucho a Dios que en estos tiempos de confusión, de ateísmo, de agnosticismo, de negación de Dios, directa o indirectamente, nosotros podamos seguir dando testimonio de nuestra fe en el Dios verdadero y confiar en que por más adversidades que se nos vengan encima, nosotros podamos creer en Dios, en lo que Él nos dice, para poder salir airosos de todas estas cosas que están pasando y que pueden llegar a confundirnos, a frustrarnos y a querer hacernos perder la paz. Han pasado tantas cosas en estos días y siguen pasando. La pandemia parece que iba en picada, ahora sube. Han vuelto a cerrar las misas dentro de los templos acá en los Estados Unidos, por lo menos en el condado de Contra Costa, donde vivimos. Y la gente me pregunta, Padre, ¿y otra vez, hasta cuándo? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero cabe muy bien esto que nos está diciendo el Señor aquí. No importa que tramen tu ruina, no importa que esto lo vuelvan a cerrar, no importa, estamos previniendo un mal mayor. Tranquilo, no importa, esto va a pasar en el tiempo, en el momento en el que Dios lo decida. Nos tocará seguir manteniéndonos en oración, seguir aprendiendo, porque creo que todavía mucha gente no ha aprendido qué es lo que está pasando y qué es lo que Dios nos quiere enseñar con todo esto. Alguien me decía hace poco, Padre, se suponía que íbamos a salir mejor de todo esto y nos hemos vuelto peores. En algunos casos parece que así es. Todavía hemos sido desobedientes, todavía hemos hecho cosas que no debíamos hacer, nos dieron un poquito de libertad y la cosa se salió de control. Tenemos que aprender a ser disciplinados, obedientes, para que podamos nosotros cooperar con la acción de Dios en este mundo, a que las cosas mejoren. Y sí, tenemos que salir mejores de todo esto. Si no, ¿quién sabe qué otra cosa permitirá Dios para que podamos entender el mensaje que Él nos quiere mandar? Si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Creámosle a Dios. No basta creer en Dios. Hasta el diablo cree. Y es el diablo. Tenemos que creerle a Él, a su palabra, a su verdad, a su mensaje y a su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.